para pues el noreste y para el mundo mediante la página de internet radioudem.com.mx. Tenemos también nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros, dejando pues, sugerencias de programas, sus comentarios, sus preguntas. Pueden buscarnos como Raíces UDEM en Facebook directamente, en Raíces-UDEM en Instagram. Y bueno, como saben, este programa que es de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM procura proporcionar información relacionada a varios temas, pero también vamos viendo exposiciones, eventos académicos, publicaciones. Y en este caso, en el último caso, vamos a dar la bienvenida aquí en el estudio, formalmente por primera vez en el estudio con nosotros, aunque ya la tuvimos ahí varias veces por teléfono, a nuestra compañera Miriam López. Hola, buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Pues aprovechamos ahí tu venida a Monterrey para recibirte aquí en el estudio y pues comentar entonces tu última publicación. Y vamos a hablar un poquito, presentar un poquito los pormenores, digamos, tanto cómo surgió el libro, qué contiene, cuál fue el marco teórico del libro. Entonces, todas esas preguntas vamos a resolverlas durante esta pequeña entrevista que vamos a tener contigo. Primero, entonces, la temática la vida sexual entre los nahuas prehispánicos. ¿Cómo surgió este tema? Bueno, sabemos que te gusta mucho, bueno, estás estudiando, investigando cuestiones de género en poblaciones prehispánicas, pero este aspecto en particular, ¿cómo te dio la idea de sacar ahí un libro? Bueno, el libro surge por mi investigación de maestría y después de doctorado que versó sobre el tema de la sexualidad, y estos a su vez surgieron por la tesis de arqueología que hice sobre las mujeres en época prehispánica, específicamente de las diosas mexicas y mayas. Entonces quedó pendiente como el tema de la sexualidad en ese momento, y en maestría decidí pues enfocarme en el tema de la sexualidad, y particularmente fue en las transgresiones sexuales, que corresponde a uno de los capítulos del libro. Entonces, la tesis de la maestría está resumida, bastante resumida, en este capítulo, en el tercer capítulo de este libro que se llama Transgresiones Sexuales. Y los demás capítulos surgen precisamente de la primera tesis, de la tesis de arqueología y también de la tesis de doctorado. O sea, que todos ahí, todo concentrado en un solo libro. Está muy concentrado los temas. Pero bueno, igual, explícanos quizás cómo llevaste ahí la lógica de este libro, o sea, cómo empezamos esta reflexión sobre la sexualidad. Hablas de transgresión, la sexualidad entre los antiguos pues, pueblos mesoamericanos, en particular los nahuas, ¿siempre está considerada como transgresión? La sexualidad no está considerada como transgresión. De hecho, es un don de los dioses. Okay. Es un don de los dioses que otorgan a los nahuas para, pues sí, para paliar el sufrimiento que hay en la tierra. Eso es lo que dicen. Pero dentro de la sexualidad, obviamente, hay algunas pautas que se le dan a los humanos para que pues la puedan ejercer. Una de ellas es la templanza. Entonces, no pueden, pues sí, practicar las relaciones sexuales así como sin ningún freno. En realidad, lo ideal es que lo practiquen en el matrimonio. Pero lo pueden practicar antes del matrimonio, pero ahí tendrán algunas consecuencias. Particularmente las consecuencias las sufren los hombres porque se tiene el pensamiento de que el semen pues es una cantidad limitada que tienen en la vida. Entonces, si la gastan antes del matrimonio, ya para cuando quieran verdaderamente tener hijos, ya no, o van a salir tontos y feos sus hijos, o no van a ser altos, u otras consecuencias, o de plano pues no van a poder tener hijos. Entonces los hombres pues sí la van a tener que pensar bastante antes de practicar demasiadas relaciones ¿Y las mujeres? Las mujeres no, porque en ese pensamiento las mujeres pues no gastan su simiente, ¿no? Pero porque los mitos, bueno, te recuerdo siempre la gesta de Mixcoatl, que es el guerrero ardiente, fogoso, y que de repente ahí se encuentra con Chimalman. Se asenta, literalmente se acuesta con ella, pero literalmente se asenta, se convierte en un sedentario, como que le va perdiendo ahí su energía de conquistador. Hasta, bueno, cuando ya nace Quetzalcóatl, su hijo, ya van haciendo la guerra, pero como que era como la misma sexualidad de cierta manera va asentando al varón, si podemos decirlo así. Sí, ¿verdad? Sí, pero ahí justamente en ese mito y en muchos otros, hay este pensamiento de que la mujer no padece de eso, del desgaste de su simiente, porque pues no la tiene ella, pero sí hay este pensamiento de que la mujer es devoradora.
Entonces, de hecho hay varios mitos. Tengo un artículo que publiqué sobre esa visión de las mujeres. Y los hombres deben de también tener cuidado porque obviamente ven a una mujer bella que los seduce y pues van. Pero siempre les dicen que tengan cuidado con las mujeres porque ellas en eso ocupan su seducción para atraerlos y en el momento de la cópula los devoran. Oye, una pregunta tonta, bueno, de cierta manera muy europeocentrista, pero para los antiguos nahuas, ¿la vida sexual se acompaña, o la sexualidad se acompaña de amor? ¿Hay amor? Sí, sí, pero no podemos saber pues exactamente esa concepción de amor que nosotros tenemos en el siglo XXI, sí. Si corresponde a la que ellos tenían, porque sí había un sentimiento de compañerismo, de acompañamiento en la vida, y pues sí, los dos trabajar juntos por su familia. La poligamia, bueno, vale la pena señalarlo, la poligamia está reservada para los nobles, o sea, la gente del pueblo era monógama. Monógama, ok. Ajá. Entonces, la poligamia no existía en las clases, en el pueblo, pero en la nobleza sí. Y en la nobleza, pues tiene varias, tiene utilidad la poligamia, ¿no? Para establecer alianzas con varios pueblos, pero dentro de la poligamia en la nobleza también hay ciertas reglas, ¿no? Solo hay una esposa principal y solo con esa esposa, la primera, es con quien celebran la ceremonia de la boda. O sea, las demás no. O sea, es su concubina, su esposa secundaria, pero no tiene el papel de la principal, y la principal manda a las otras. Aparte. Sí, o sea, las otras le sirven a ella. Oye, es interesante esta estratificación también social de la sexualidad, de lo que nos estás comentando. Entonces, si hablamos así entre los Macehualtín, monogamia, lo que es poligamia para los nobles, ¿hay otros aspectos o restricciones de la sexualidad conforme a la categoría social? Además de las que nos comentas. Bueno, pues esa es la principal. Y de hecho, estudio esa parte en el capítulo que hablo sobre las transgresiones porque, ahí desarrollo el tema del adulterio. Ajá. Entonces, en el tema del adulterio, bueno, obviamente aplica a cualquier clase social, okay, pero pues obviamente hay ciertas reglas. O sea, en los nobles no podemos decir que se les pudiera sancionar porque era permitido, ¿no? O sea, pues cómo se va a decir que es adúltero. Si es polígamo. Si es polígamo, o sea, sí, no aplica. Pero en el caso de la clase del pueblo en sí, hay reglas para el adulterio. Y ahí en ese caso sí hay una distinción de género, porque el adulterio, como concepto entre los antiguos nahuas, un hombre es adúltero cuando tiene relaciones con la esposa de otro hombre. O sea, que una mujer casada con otro. O sea, si es soltera... Si es soltero, eso no es adulterio. Ok. Cosa que en la actualidad, pues sí es adulterio. Bueno, mientras te acuestes con otra mujer, o sea casado, soltero, lo que sea. ¿Y cuáles son las consecuencias de este comportamiento del adulterio? Entonces, bueno, vimos que para los Pipiltín no hay problema. Para los Macehualtín, ¿cuáles son las consecuencias si los cachan ahí engañando? Nada más para concluir eso. El hombre es adúltero cuando tiene relaciones con una esposa de otro hombre. Ajá. Las mujeres son adúlteras cuando engañan a su esposo, sea con un esposo de otra mujer, sea con un soltero, con quien sea. Aparte, o sea ahí hay una distinción, hay una distinción, o sea, la mujer sí va a ser adúltera. Y la consecuencia para los adúlteros, tanto mujer como hombre, es la muerte. ¿Pero cambia el tipo de cómo te condena a muerte según que eres mujer o hombre o no? Pues hay varios castigos. Unos son el apedreamiento, que es lo más común. Sí. O sea, te apedrean entre la gente del pueblo, digamos, en la plaza principal. Aparte. Otro puede ser el ahorcamiento también. Okay. Otro es que te aplasten la cabeza con una losa. Uf, qué simpático. Entonces, vaya, poco extremo. En sí el castigo es la muerte, sí, pero antes de la muerte hay algún sufrimiento. Va. Bueno, Miriam, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a seguir presentando este libro que nos trajiste aquí en el estudio. Y vamos a seguir hablando de este aspecto fundamental, yo creo, de la sociedad nahua. Regresamos.
Seguimos en el estudio de Radio UDEM, están escuchando Raíces, aquí con su servidor Bertrand Objoa. Estamos acompañados el día de hoy por nuestra compañera Miriam López aquí en el estudio. Cambian un poco del teléfono, ¿verdad? Es más padre de estar ahí frente a frente tú y yo. Y estamos hablando de la última publicación de Miriam. Recorramos el título y la editorial porque tampoco no lo hemos comentado, Miriam. Sí, se llama La vida sexual de los nahuas prehispánicos y lo publicó el Fondo Editorial del Estado de México y pertenece a la colección Biblioteca de los Pueblos Indígenas. Va. Si lo queremos conseguir en Monterrey, porque las librerías aquí en Monterrey va a estar complicado, entonces ¿cómo podemos hacer? Bueno, me pueden escribir a mi correo electrónico y yo tengo algunos ejemplares, o también lo pueden conseguir en la ciudad de Toluca, porque como es del Estado de México, okay, ahí se encuentran las bibliotecas. Bueno, entonces ahí pondremos por supuesto los datos directamente en nuestra página Raíces para que la gente se vaya enterando y que pueda conseguir este documento. Seguimos hablando entonces de esta publicación de la sexualidad de los antiguos mayas. Hablamos de transgresiones. En este caso hay un aspecto a mí que, bueno, igual lo vemos desde una perspectiva occidental, pero se consideraba la violación como una transgresión para los antiguos nahuas. ¿Había el término de violación, por ejemplo, en la traducción o algo parecido? De hecho, es un término que yo estuve buscando en mi investigación de maestría que versó sobre las transgresiones sexuales, el término violación, porque obviamente la violación es un arma de las guerras. Sí, totalmente. Entonces, los estados mesoamericanos se la pasaban en continuas guerras. Ajá. Entonces, las mujeres, pues sí, sufrían eso, digo, a pesar de, o sea, llegan a los pueblos y no solo las matan, sino que las violan. Las violan primero. Y algunas pues las raptaban, ¿no? Uh-huh. Respecto a eso, así como un término que se pueda traducir como violación, no hay. Pero sí hay un término que hablaba sobre jalarle los cabellos. Entonces, es como una acción. La tiran al piso y la jalan de los cabellos. O sea, la arrastran en el piso de los cabellos. Y eso está en muchos de los relatos en lengua náhuatl, uh-huh, que terminan en violación. Eso me hace pensar en algo. Normalmente se supone que las mujeres que son, conforme a lo que dices, algo sobre las mujeres que se portan bien, que están, bueno, normalmente deben estar bien peinadas, si bien recuerdo, porque realmente las mujeres de pelo liso y que está con el pelo suelto son las prostitutas. Ajá, pues sí, pero en una guerra, o sea, aunque lo tengas amarrado, ajá, como una trenza, okay, pues te lo jalan y te lo desamarran. Porque iba a decir que a lo mejor, bueno, eso es extrapolación o invento ahí de mi parte, de ver que a lo mejor al momento de raptar las ven como prostitutas. Sabemos que también las prostitutas o ciertas mujeres, bueno, habíamos hablado contigo de esto, acompañaban a ciertos contingentes de soldados antes de ciertas batallas. Eso también era de los aspectos que habíamos comentado. ¿Qué más ahí nos puedas comentar entonces sobre esas transgresiones o sobre la forma de vivir la sexualidad entre los nahuas? Bueno, en el libro abarco distintos aspectos. Uno son las transgresiones, pero otro hablo sobre los ciclos de vida. Entonces, cómo los niños van pues integrándose a su género. Okay. Entonces, los niños como van desde los 3 años, el varón se va con su papá, empieza a trabajar con él, le empiezan a poner distintas tareas de acuerdo a su edad para irse formando como un hombre que es. O sea, la formación de lo que llamamos ahora el género, ¿no? Okay. Independientemente, bueno, no independientemente, digo, de acuerdo a su sexualidad, a su sexo, pues. Y las niñas se quedaban con las mujeres, entonces ahí las van formando como las mujeres que van a ser, igual tienen tareas de acuerdo a su edad, y bueno, ya llegan a un momento en el que ya son casaderos, ¿no? Esto llega pues en lo que ahora nosotros conocemos como adolescencia, uh-huh, porque en muchas sociedades el paso de la niñez a la adultez es así, o sea, no hay algo interno, no hay adolescencia, ¿no? Como hay en la actualidad. Y porque nada más hay el ritual de paso, digamos, para ser adulto y punto. Sí, ajá, entonces el cambio que hacen los niños a la adultez es el matrimonio. Literal. Entonces, yo hablo del matrimonio y bueno, después del matrimonio lo que se espera es el embarazo. Ajá. En pocos meses ya debe de surgir el primer embarazo y así, ¿no? O sea, las mujeres embarazo tras embarazo, tras embarazo, tras embarazo, viven su vida adulta. Repitiendo, de cierta manera cumpliendo con lo que pide el mito a saber, es de procrear para pues alimentar a los dioses de cierta manera.
Sí, y bueno, recordemos que había una alta tasa de mortalidad La parte infantil. la Entonces, esperanza de vida también baja, al menos en la gente de lo que son los más igual teen, ahí sí la esperanza de vida era baja. sí, entonces digo, es deber de la pareja Ajá. tener muchos hijos para que al menos dos o tres Vayan lleguen a la ya adultez ajá, y ajá. puedan procrear. ¿No? Porque lo que sabemos por la arqueología, las evidencias, arqueología de contextos funerarios, tanto postclásicos como anteriores, son justamente muchas pues carencias en ciertos nutrientes que favorecen luego la aparición o el desarrollo de ciertas enfermedades, como quiera. Sí, Entonces, fundamental ahí tener, es fundamental tener suficientes hijos para poder garantizar, bueno, en el caso de los nobles, el linaje, de ujú. cierta manera, que es importante también, que la mujer ahí es quien realmente legitimiza el linaje para los pipiltín, ¿correcto? Sí, 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 la mujer tiene ese papel de legitimar a los futuros tlatoque. Ajá. Pero sí, o sea, la alta mortalidad infantil pues hacía que fuera deber de todos reproducirse y estar en constante embarazo, parto, puerperio y luego el siguiente embarazo y así se la pasaban. De hecho, o sea, las mujeres se casan más o menos a los 15 años Ajá. porque, bueno, vale la pena señalar que la vida más o menos de las personas terminaba entre los 30 30 30 años 30 más o años, menos era más la o menos. esperanza de vida. Entonces, Sí. de los 15 a los 30 tienen hijos Puros y mueren. así es. Y el papel importante de lo que estás comentando relacionado con tantos nacimientos, el papel tan relevante como lo ha notado Sahagún en particular, de las mujeres que van apoyando durante el parto, antes del parto y durante el parto y hasta después del parto, son fundamentales esas mujeres. Sí, las parteras tienen un papel de verdaderas médicas, les llaman TICIT, como a Como cualquier otro médico, médico, sí. ajá, porque tienen el conocimiento de plantas medicinales. Bueno, aparte de que incluso podían hacer un tipo de cirugía, porque en caso de que muriera el bebé, Ujú. dentro de la madre, pues lo que tenía que hacer la partera era sacar ese bebé, bueno, sacar la placenta, revisar que no quedara nada para que la mujer pudiera vivir. Ajá, y volver a embarazarse Sí, poder luego. volver a embarazarse. Entonces, sí tienen un papel muy importante. Y bueno, otro tema que hablo también sobre las entidades anímicas relacionadas con las enfermedades sexuales, Ajá, por decirlo de alguna manera. Y los últimos dos capítulos del libro, uno habla sobre los símbolos de la sexualidad masculina ok. y otro habla sobre las concepciones de la sexualidad femenina. Ahí hablo un poquito sobre esto que estábamos mencionando, sobre las mujeres concebidas como devoradoras en los Ok. mitos. Sí. Entonces, Porque en realidad, o sea, eso es la concepción que se tiene en los mitos, pues obviamente es reflejo de un pensamiento que existía en la sociedad. entonces, vamos a resumir. Este libro se titula Vida sexual entre los nahuas Prehispánicos. prehispánicos. Ujú. La autora Miriam López Hernández, enfrente de mí. La editorial Instituto Mexiquense. Fondo Editorial del Estado de México. Recordamos que también hay publicaciones anteriores tuyas que siguen a la venta, la de Mujeres Divinas. Se llama Mujer Divina, Mujer Terrena, Todavía está disponible, Modelos Femeninos en el Mundo Mexica y Maya. Ese es de 2012. ¿verdad? Ujú. Yo todavía tengo algunos ejemplares para vender, Ajá. pero como se publicó en Buenos Aires, Argentina, Es más complicado de es un poco conseguirlo. más complicado. Como quiera, tienes tu página de internet también, Sí. miriamlopezhernandez.com, ¿correcto? Y bueno, entonces estaremos al pendiente de las próximas investigaciones que nos vas a sacar y presentar. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Por fin.